Continúo entonces con lo que decía. Básicamente estaba simplemente intentando decir vaya, que hay una influencia hegeliana que creo que sesga este retrato. Hay una influencia de corte filocristiano, vamos a traducirlo a términos todavía más sencillos. La polarización bien-mal, amo-esclavo, está muy acentuada. Es decir, hay una dicotomía en la que hay una cierto aroma, que no sé si denominar misándrico, pero hay una tensión y una animadversión. No digo que no justificada si se atiende a muchas de las cosas que se han dicho en el pasado y a la situación, si se quiere, en el pasado de la mujer. Pues, por ejemplo, solo atendiendo a las frases de las citas de Aristóteles y de otros autores sobre la mujer, es legítimo que dentro de esa propia tradición filosófica se critique la visión que había de la propia mujer, pero como digo, la dicotomía, si se quiere, bien-mal, que se plasma en la dialéctica hegeliana amo-esclavo, en este caso hombre-mujer, como una relación bipolar y desigual, abusiva y opresiva de dominio y de esclavitud, sí que creo que es excesiva. Y creo que de fondo esta lectura dentro de los cauces hegelianos y de la tradición de la historia de la filosofía ceba esto por los propios planteamientos morales que subyacen a la historia de la filosofía, a la historia, si se quiere, al menos a la cristiana y entendiendo como cristiana o entendiendo incluso como protocristiana las filosofías de Platón y Aristóteles, entendiendo ya como cristianas las que hay en la Edad Media y entendiendo como, si se quiere, una secularización, por utilizar este término de Weber, del cristianismo en las posturas de lo que aquí he denominado fenomenología y que temporalmente cabría concebir como el lapso de la historia de la filosofía continental que va desde la obra de Kant. Se podría decir que desde la crítica de la razón pura hasta nuestros días. Al mismo tiempo creo que se puede hacer que creo que forma parte también, que cabe, aunque sea un lugar una crítica, digamos, muy boba y que no, no permite mucha movilidad. O sea, la crítica a la que me iba a referir es el poder decir que hasta qué punto se podría decir que la propia Simone de Beauvoir está inserta dentro de esa tradición que critica. Claro, esto no vale para nada. También se podría decir que en la medida en que en mi caso he leído algunos de los autores que mencionan, yo mismo estaría introducido, quién sabe si demasiado introducido en esa propia tradición a la hora de criticarla. Y supongo que lo interesante se encontraría en ver cuáles son los puntos de tensión y poder ver qué parte de esa crítica en qué lugares de esa crítica o dentro de esa tradición se pueden hacer, en fin, apuntes valiosos. Claro, yo precisamente aquí, si se quiere, aunque ella se desmarque, sobre todo de esa especie de lectura patriarcal de la mujer, de esa lectura machista de la mujer, algo que sí diría de una manera también muy sencilla es que la descripción que en líneas generales se hace sobre la mujer y que parece bueno, lo que diría es que se trasplanta con demasiada facilidad el punto de vista que tienen estos filósofos al mundo ordinario. Entendiendo que muchas de las críticas que se puede hacer a la filosofía occidental se le pueden hacer también, vamos a decirlo así, a los hombres en general, dando por supuesto esa influencia, o dando por supuesto una influencia mayor de la que en mi caso podría compartir, asumiendo que el comportamiento de muchos hombres seguía o sigue a las enunciaciones que pueden haber hecho Platón o Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, etc. Básicamente esto es una crítica, si se quiere, sociológica con respecto a sobreestimar la influencia de esos puntos de vista en la opinión corriente. Sin que esto quite que
se puedan encontrar y que se puedan corroborar, pero a la hora de hacer ese análisis, eh, el análisis interior, supongo que esto es lo que intento decir, el análisis demasiado interior, demasiado influido por esa historia de la filosofía y, vamos a decirlo así, confesamente influido interior, es decir, porque ella misma se dice existencialista, y aunque critique desde ese punto de vista existencial a los puntos de vista anteriores, claro, en mi caso no puedo estar de acuerdo con muchas de sus críticas, por un lado porque considero que el existencialismo se encuentra plenamente inserto en esta tradición, y aunque le permita hacer unas críticas muy legítimas desde ese propio existencialismo a la tradición, hay algunos de los lugares en los que continúa, estoy reiterando un poco, pero continúa con algunos de los prejuicios de esa propia tradición, incluida la sobrevaloración de esa propia tradición y el uso, si se quiere, de herramientas de esa propia tradición a la hora de hacer esa crítica. Claro, en el fondo veo que estoy reiterando alguno de mis puntos, es decir, si mi punto de vista aquí es el sustrato moral o el sustrato, que se puede decir maniqueo, con respecto a la polarización entre bien y mal, que se puede hacer de su postura, ya estoy dando por supuesto, o estoy explicitando que esa es una de mis mayores objeciones con respecto precisamente a esa tradición, y que a la hora de decir que la fenomenología, tal como la he denominado, sigue con principios cristianos, también estaría diciendo algo muy bobo y muy bien sabido, que en la medida en que Simone de Beauvoir se hace deudora de esa tradición hasta cierto punto, en la medida en que utiliza la dialéctica del amo y del esclavo, en la medida en que utiliza un vocabulario claramente vinculado a esa tradición, como el término opresión vinculado al marxismo, o el término alienación, que lo utiliza de manera continua, en esa medida, si mi postura es la de condenar ese punto de vista o decir que no lo comparto precisamente por estar, si se quiere, inflado por concepciones morales que antagonizan y exageran o los rasgos negativos, es decir, incluso demonizan eh, los rasgos negativos de aquel que se dibuja como un oponente, pues creo que la propia Simone de Beauvoir cae en ello. A la hora de establecer cierta demonización del hombre y cierta postura maniquea con respecto a la mujer. Y esto no lo hace tampoco de manera burda, sobre todo en la parte que he leído hasta ahora. Claro, comparado con lecturas contemporáneas, o sea, comparado con lo que se puede encontrar si se ve en los medios, comparado con lo que pueden decir youtubers y, en fin, gente diversa en internet sobre el machismo y el feminismo, pues aquí hay una obra muy bien armada, muy bien razonada y muy matizada. Entonces, pues en ese sentido es genial poder leer algo muy elaborado sobre un ámbito, sobre una cuestión en la que hasta prácticamente hace muy poco eh, mi percepción, digamos, por estar inmerso en la vida social habitual, es que mi percepción de este tema pues, estaba demasiado vinculada a lo que dicen conocidos y amigos, a lo que dicen los medios de comunicación, a lo que se puede ver en la publicidad, a lo que dicen políticos y políticas, etc.